El desplazamiento forzado en México es una lamentable realidad. Está afectando a personas de diferentes puntos del territorio nacional, modificando drásticamente sus condiciones de vida, dejándolos de la noche a la mañana sin hogar, sin sus pertenencias ni costumbres. Desplazamiento forzado se refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones a derechos humanos. Un migrante opta por dejar su hogar en busca de oportunidades económicas, trasladándose a países donde existe demanda de sus buenas competencias y aumentar sus ingresos. Los desplazados por la fuerza huyen de los conflictos, la violencia, entre otros con el fin de encontrar seguridad y medios de subsistencia. En general, las víctimas del desplazamiento interno son los campesinos, las personas que se mantienen por medio de una economía de subsistencia, los activistas y defensores de derechos humanos, también los pequeños propietarios de negocios y periodistas. El desplazamiento interno puede tomar distintas formas, puede ocurrir de manera masiva o individual, también llamado gota a gota. Entre el 2008 y el 2014 se han documentado al menos 121 episodios de esta naturaleza en por lo menos 10 estados de la República, entre los cuales se consideran los desplazamientos masivos de población como consecuencia de enfrentamiento entre los cárteles y fuerzas de seguridad pública, la intolerancia religiosa y conflictos políticos vigentes, así como puede darse por desastres naturales. Los estados con más casos documentados en la prensa nacional y local son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Chihuahua y Sinaloa. En México podemos encontrar casos como los jarochos, residentes de Veracruz que por ofertas de trabajo migraron a Ciudad Juárez. Estando ahí fueron víctimas del crimen organizado, incluyendo la inseguridad y la violencia armada. Tuvieron que regresar inmediatamente a su tierra de origen, el estado de Veracruz, donde también fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, se les negaba el acceso a la educación, al registro civil, al voto, a la salud, al trabajo y hasta el momento esta situación sigue en pie por la falta de políticas públicas y el apoyo gubernamental para con estas personas desplazadas forzosamente. México tiene una situación grave en asunto de desplazamientos forzados, por el simple hecho de que no está regulado. No existe un marco normativo general al cual deban apegarse los distintos órdenes de gobierno. Por su parte, Colombia tiene el primer puesto de desplazamientos forzados en América, con una suma de 7.4 millones de personas según la ONU. Los principios rectores son el principal instrumento internacional en la materia y están fundamentados en las disposiciones legales existentes del derecho internacional humanitario, del derecho de los refugiados y del derecho internacional de los derechos humanos. El instrumento funciona como una guía de las acciones que deben tomar los estados para atender de manera integral el problema del desplazamiento. El Estatuto de Roma incluye el desplazamiento forzado como uno de los actos entendidos como crímenes de lesa humanidad, cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. La Corte Interamericana de Derechos Humanos toma como fuente esencial los principios rectores emitidos en 1998 por el representante del Secretario General de las Naciones Unidas. A la luz de los principios rectores, la Corte Interamericana realiza una interpretación amplia y evolutiva del derecho a la circulación y residencia, y determina si los estados son responsables o no por el desplazamiento interno. La Corte Interamericana considera que varias de estas directrices permiten integrar el contenido y el alcance del artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos en el contexto del desplazamiento forzado. En los últimos años, la violencia se ha intensificado y el desplazamiento forzado e injustificado se ha hecho más evidente en las zonas marginadas y vulnerables de México. Por una parte, en los estados del norte, la lucha por obtener el control del territorio entre los distintos cárteles y las fuerzas armadas, y por otra, en el sur, el impacto de la idiosincrasia contra ideales políticos. Este delito en contra de los derechos humanos es poco documentado por la prensa nacional y local, ya que el impacto de los factores reales de poder es alto y peligroso. Los desplazamientos forzados constituyen violaciones graves a los derechos humanos. Se trata de tomar conciencia y ver más allá de lo evidente. Este fenómeno da lugar a la discriminación,
Se violan los derechos a una vivienda adecuada, así como el derecho a la alimentación. Viola también derechos a los pueblos indígenas. Además, traen consigo graves consecuencias a los derechos de las mujeres, de los niños y a su desarrollo. Suelen llevar a las personas a la pobreza extrema y por lo tanto constituyen un riesgo para el máximo bien jurídico tutelado, es decir, la vida. También constatan tratos crueles, inhumanos y degradantes, debido a la legitimidad de la violencia discriminatoria. Esto es una realidad de México y debe de terminar. ¿Qué harás tú?